Donación de órganos, ya saben que permitió el año pasado, se lo hemos contado, salvar la vida a 193 personas aquí en Canarias. Aunque la nuestra es una comunidad autónoma que toma mucha conciencia, los especialistas recuerdan la importancia de este gesto que puede salvar directamente muchas vidas. Marta Rodríguez es la autora del reportaje que vamos a ver esta mañana. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Exactamente, ¿qué es lo que vamos a ver en este trabajo que has realizado? Hola, buenos días. Pues vamos a conocer desde distintos prismas cómo es el proceso que culmina con un trasplante de órganos. Vamos a escuchar a cirujanos, a coordinadores y también a un hombre que en su momento necesitó de un órgano, en este caso un riñón, y cómo ese gesto le ha cambiado la vida. Verán que en el reportaje vamos a hacer especial hincapié en el trasplante de riñón. Todos son importantes, pero ese es el que más se realiza aquí en las islas y por eso es en el que más vamos a incidir. A través del reportaje, los especialistas tratan de que la gente tome conciencia de la importancia de donar, pero ¿cómo podemos hacernos donantes, Marta? Sí, porque hay un tipo de trasplante que se aplica aquí en el Hospital Universitario de Canarias, una técnica, que permite que un donante vivo done o dé un órgano, un riñón en este caso, a otra persona. Sin embargo, por desgracia, en la mayoría de las ocasiones hace falta un donante fallecido. Por eso, lo más importante es que en vida le comuniquemos a nuestros familiares cuál es nuestra voluntad, si nuestro deseo, una vez que llegue ese momento, es el de permitir que otra persona tenga una segunda oportunidad y por lo tanto si somos o no, si queremos que en ese momento terminar donando nuestros órganos. Como digo, podemos hacernos una tarjeta de donante a través de la Organización Nacional de Trasplantes, también expresar nuestra voluntad en una manifestación anticipada de voluntades o, como digo, lo más sencillo, expresarle a nuestras familias cuál es nuestra voluntad para que ellos, llegado el momento, sepan dar una respuesta a los especialistas que van a acercarse a ellos a preguntarles. Es un reportaje realista, pero que también pretende ser esperanzador. Yo me llamo Eliseo Rodríguez de la Rosa, tengo 55 años y hace del orden de 12, 13 años empecé a sufrir dolores de cabeza frecuentes, sobre todo por la noche y tal, y con 4 pruebas que me hicieron me detectaron que tenía una enfermedad renal. Yo era una persona que había sido toda mi vida una persona muy sana y no la acepté. De entrada no la acepté, ellos me mandaron un tratamiento y me dijeron que bueno, que con el tiempo pues esos quistes irían a más y acabaría con diálisis, acabaría con trasplante y tal. Hombre, que tú entres a un médico por un dolor de cabeza y salgas con ese diagnóstico, pues no es fácil de asimilar, lógicamente, ¿no? Estuve 3 años aproximadamente en diálisis. Que tu vida dependa de una máquina, ¿no? Esa dependencia a mí nunca llegué a asimilarla del todo. Y a los 3 años me trasplanté. No sabes cómo agradecerlo ni a quién agradecerlo. El sistema no permite que tú conozcas a la persona, ¿no? Pero yo he pensado muchas veces en eso. Digo, jolín, me encantaría poder agradecerle. Y la vida te cambia totalmente. Sobre todo aquí. A mí sobre todo aquí. Ahora la verdad que estoy fantástico. ¿Viene el riñón ya? Ya viene. ¿Dónde? Ahí está ahí. Acabamos de extraerle a una persona que está viva y está sana. Le hemos extraído uno de sus riñones. Lo ha donado, en este caso es a un familiar, es de madre a hija. Y la gran ventaja que aporta es que si el paciente no entra en diálisis, la mejoría clínica y el estado general del paciente es mucho mejor. Otra de las grandes ventajas que tiene el donante vivo es que el tiempo de isquemia, que es el tiempo que transcurre desde que tú extraes el órgano a cuando tú lo trasplantas, ese tiempo es crítico. Cuanto menor es el tiempo, mejor es el resultado. Y mejor es el resultado a largo plazo. Los familiares que lo han hecho saben que es un camino muy largo. No es tomar la decisión de decir, quiero ser donante. Probablemente a lo mejor no sirve como donante, no cumple criterios médicos. Pero no todos los trasplantes pueden hacerse entre personas vivas. Órganos como el corazón o los pulmones requieren de un donante con muerte encefálica. Hoy, el descenso en los accidentes de tráfico ha reducido de forma importante la cifra de órganos disponibles. ¿Cómo concienciamos a la gente? Bien, en primero yo creo que un buen mensaje es decir, en el cielo no los necesitas. Habría que pasar por las unidades de diálisis para ver a los pacientes en diálisis
todas las semanas, 3 veces por semana, todos los días, ir viendo cómo se van deteriorando para entender lo importante que es la donación. Ya no hablo de órganos vitales como es el hígado o el corazón, que son las urgencias cero, donde si no consigues un órgano a tiempo te mueres. Como controladores o como en aire como gestor del espacio aéreo, sabemos que el tiempo es vida. Somos muy conscientes de esa necesidad imperiosa y urgente de que el órgano llegue lo antes posible a destino. Con lo que nosotros lo que hacemos es priorizar esas operaciones con respecto a otros vuelos que tenemos en el espacio aéreo. No siempre los vuelos comerciales de pasajeros salen cuando queremos que salga el órgano. Por eso, en muchas ocasiones, el 2/3 de los vuelos se contratan a vuelos ambulancia o aerotaxis para que el órgano llegue lo antes posible. El momento en que está diagnosticado el paciente de muerte encefálica, ¿vale?, se certifica la muerte y es cuando nosotros hablamos con la familia, hacemos la entrevista con la familia, normalmente el médico responsable y el personal de la coordinación. Y lógicamente eso es lo que da, ¿no?, el disparo de salida hacia el trasplante o no, porque está claro que si la familia no da el consentimiento para donar, pues ahí se acaba todo. Los familiares más jóvenes de edad media, que quizá tienen más conocimiento pues, por las redes sociales, por la televisión, por internet, de todo lo que es el mundo de la donación, cuando ya uno empieza a plantear la posibilidad de donar, ya están más informados y normalmente suelen contestar más rápidamente que sí. Organización Nacional de Trasplantes. La Organización Nacional de Trasplantes coordina que todo el proceso se haga conforme a la ley. Desde hace 26 años, España es el mayor país del mundo en donantes de órganos, con una tasa de 47 donantes por millón de habitantes. Siempre la primera llamada es a la Organización Nacional de Trasplantes, preguntando si existe o no una urgencia cero de algún órgano de los que nosotros vamos a extraer. Porque si existe, pues ese órgano va, lógicamente, al sitio de la urgencia. Un aspecto en el que Canarias es muy solidaria, pero en los últimos 2 años la cifra de donantes se ha reducido. Casi 3 de cada 10 familias dijeron que no. Los órganos surgen de la generosidad de la gente, surgen de que queramos o entendamos de que esto es una cosa recíproca, que un día lo necesito yo y otro día lo necesitas tú. Y nunca sabemos en qué parte de ese lado vamos a estar. Pues es el mensaje que lanza este reportaje de nuestra compañera Marta Rodríguez, la importancia de la solidaridad, que es la clave de este modélico sistema de trasplantes que hay en España. Vamos a hablar un día más con Vicente Peña, coordinador regional de trasplantes, que nos acompaña esta mañana de nuevo. ¿Qué tal, señor Peña? Bienvenido. Hola, buenos días. No nos cansamos de lanzar ese mensaje de la solidaridad como clave para que todo este magnífico sistema siga siendo pues una referencia en todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que, como han comentado los compañeros en el reportaje anterior, la solidaridad es la clave, el disparo inicial, lo que hace realmente posible que nosotros tengamos este sistema, este extraordinario modelo español, que es referencia en el mundo en programas de donación y trasplante, pero insisto en que todo eso es gracias a los donantes, es a quien tenemos que agradecer estos resultados y este orgullo tan extraordinario que tenemos de lo que hacemos, ¿no? Porque seguimos estando a la cabeza y lo hemos visto con las cifras que ha aportado nuestra compañera Marta Rodríguez, pues en cuanto al número de donantes, en cuanto al número de trasplantes, pero también hablamos en su momento, señor Peña, que había aumentado también un poquito la negativa de los familiares y eran por unas causas que todavía estaban tratando de analizar. Apuntaban en el reportaje pues el descenso también en cuanto a muertes por accidente de tráfico como uno de los factores, pero no es el único, quizá, ¿no? Sí, digamos que lo que tiene de especial, o tiene de especial varias cosas, esto que hablamos de estos programas de donación y trasplante, es que son muchos factores los que hay que controlar. Ustedes han hablado incluso de controladores aéreos, de pilotos, para intentar disminuir el tiempo de isquemia, de las negativas familiares, de los accidentes de tráfico, que obviamente estos programas dependen pues de las personas que fallecen, y si tenemos por un lado la gran fortuna de cada vez
fallecen menos personas, sobre todo fallecen menos personas jóvenes, en este ejemplo que has puesto de los accidentes de tráfico, es que hace 25 años nuestros donantes aproximadamente un 45-50% eran accidentes de tráfico. Es que ahora no llega al 5%. Es decir, el cambio que ha habido en el, por decirlo así, en el perfil de nuestros donantes, de las personas que nos regalan esos órganos, es totalmente diferente. Aún con esos hándicaps, entre comillas, hemos podido mantener nuestra actividad, incluso aumentarla un poco. Y también es verdad ese otro factor negativo que apuntas, que es que realmente en los últimos 2 o 3 años, estamos intentando además cambiar esa tendencia, pues estamos asistiendo a, desde un punto extraordinario, que estamos en un 85-90% de familias que nos decían que sí, pues ahora estamos en un 75-80% de solo, entre comillas, que sigue siendo una cifra extraordinaria, mayor que muchísimas regiones y países del mundo, pero lo que hemos visto es que hemos descendido ligeramente. Claro, y también hay otra de las cuestiones que salen en este reportaje: ¿por qué en Canarias pues el mayor número de trasplantes que se realizan son los de riñón, por la patología que hay entre los canarios relacionados con el riñón, o por otras cuestiones? Bueno, la cuestión principal, no solo en Canarias, en todos los programas, tanto de nuestro país como del mundo, el órgano que más se trasplanta es el riñón. Es el órgano que primero es par. Por lo tanto, los trasplantes se multiplican siempre por 2 por un donante. Un donante solo puede dar un corazón. Normalmente los pulmones se trasplantan juntos, solo un hígado, pero sin embargo riñones puede dar 2. Además, el riñón es un órgano que, a pesar de la edad de los donantes, pues siempre se mantiene funcionando adecuadamente. Los pacientes con edad avanzada también pueden recibir un trasplante renal. Es decir, se suman muchos factores para que los riñones sean, en cualquier lugar del mundo, el órgano que más se trasplanta. Claro, y en cuanto, vamos a derribar algún que otro mito, porque es verdad que con respecto a los trasplantes, señor Peña, hay un montón de ideas a lo mejor preconcebidas con respecto a lo mejor a los órganos que vienen desde la península, si es que así es, y los que se van, que hemos visto que sí, desde aquí a la península. ¿Cómo se realiza? ¿Puede llegar un órgano desde la península Canarias de forma habitual? Indudablemente, realmente yo creo que una de las fortalezas principales de nuestro sistema es que tengamos la capacidad, la logística en nuestro país de organizarnos para intercambiar órganos. Sobre todo porque eso lo que consigue es que el mejor órgano llegue al mejor receptor, al paciente que más lo necesita, el órgano concreto con unas características determinadas debido a tu enfermedad, tus características, tu grupo sanguíneo, tu sistema de compatibilidad, pues seamos capaces de organizar todo esto. En ocasiones lo hacemos, incluso desde Canarias, con aviones regulares, es decir, pues entre los diferentes hospitales donde nosotros realizamos nuestros trasplantes, pues los donantes llegan en Canarias, por ejemplo, en muchas ocasiones desde otras islas, y gracias a la colaboración, pues en el momento final de la compañía Vinter, de los pilotos, pero del personal de tierra, de los controladores aéreos, del 112 que llevan los órganos hasta los aeropuertos, a veces de la Guardia Civil, etcétera. Tendría muchas personas a las que agradecer, además de los donantes, que seamos capaces de hacer todo esto. Pero es que en ocasiones, pues, cuando no es posible hacerlo con vuelos regulares, que también a veces se hacen con vuelos regulares entre la península y Canarias, pues se contratan compañías aéreas privadas para llevar esos órganos y los equipos que van a extraer los órganos en muchas ocasiones. Es decir, que realmente la logística es muy compleja, pero afortunadamente, sobre todo en todos estos años que hemos tenido de experiencia, pues yo creo que cada vez incluso somos capaces de hacerlo mejor, pero nuevamente gracias a la solidaridad y la actuación desinteresada de muchos profesionales, no solo sanitarios, a los que hay que agradecérselo, claro. Está claro que la palabra clave es solidaridad, señor Peña, y si no, escuchábamos a una de las personas que intervenían, de sus colegas, diciendo que a lo mejor sería adecuado que los jóvenes que supieran exactamente lo que se vive en una sala de diálisis, como personas que eso, hasta que uno no lo ve, no puede entender lo que supone vivir conectado, ya lo decía el paciente del reportaje, a una máquina, que tu vida depende de una máquina. Sí, hombre, yo creo que yo no soy un experto en formación de adolescentes, de jóvenes, pero realmente es algo que muchas veces se ha comentado. Por ejemplo, cuando se hablaba de intentar disminuir
los accidentes de tráfico, pues yo recuerdo que había incluso jueces, o cuando los problemas de la droga, que los llevaban precisamente a los lugares donde el resultado, en este caso de no donar, o el resultado de enfermarse, te lo hacía ver en primera persona, que realmente es lo que tiene más impacto. Quizás tenga también impacto recordar, como yo creo que comentaba José Luis Iribarren, es el coordinador hospitalario del universitario, que es el que hablaba, que es que a veces este sistema, a veces no, con seguridad es un sistema de reciprocidad, no solo de solidaridad, sino a veces un poco de egoísmo, saber algo que mucha gente no sabe, que es que es más posible a lo largo de tu vida o la de tu familia que alguno de nosotros, de nuestra familia, requiera un trasplante a que nos ofrezcan la donación. Es decir, hablábamos de muerte encefálica, que son más del 80% de nuestros donantes, las personas que fallecen en muerte encefálica, pero es que los pacientes que fallecen en muerte encefálica en los hospitales, y ya descartamos las personas que fallecen en su casa, son menos del 2% de los fallecimientos, menos del 2% de los fallecimientos de un hospital. Es decir, es muy difícil que te ofrezcan ser donante. Son muy pocos aquellas personas que tienen esa oportunidad de, después de fallecer, ayudar a otros. Y sin embargo tienes más posibilidades, desgraciadamente, de enfermar por una patología renal, que necesita un trasplante renal, o una hepática, una pulmonar, o una cardíaca. Tener cerca de ti a alguien que ha recibido un trasplante es más probable que tener cerca de ti a alguien que ha sido donante. O sea que ese sistema de reciprocidad es importantísimo entenderlo y aceptarlo, porque digamos que es una de las razones, saber que si tú en este momento que puedes donar no ayudas a otra persona, al hijo de otra persona, a lo mejor no te ayudan a ti cuando lo necesite uno de tus hijos o uno de tus hermanos o alguien de tu familia. Yo creo que es muy importante transmitirlo eso también. Sí, parece que por lo pronto ese mensaje cala entre buena parte de la población canaria, afortunadamente. Luego ha habido un tipo de donación, Sí. señor Peña. Ay, perdón, no sé si le he interrumpido, pero quería hablar de la donación de médula, porque ahí sí que hubo la gente no entendía muy bien, sobre todo por confusiones que había pues populares sobre el tipo de médula de la que estábamos hablando. Entonces, pero después de campañas de personas muy conocidas, sí que la donación de médula también ha ido aumentando, ¿no? Sí, yo creo que normalmente la confusión principal era confundir, valga la redundancia, perdón, la médula ósea con la médula espinal, y mucha gente pensaba que la médula ósea pues poco menos que hacía una intervención sobre tu médula espinal y podías quedar tetrapléjico con lesiones, etcétera. Por supuesto, eso no es así. La médula ósea es la parte central de algunos huesos determinados, es decir, no se toca en absoluto en la médula espinal. Digamos, ahí el problema tenemos los médicos por poner el mismo nombre con diferentes apellidos, que obviamente a los que no están relacionados con el mundo sanitario pues le puede crear confusión. Y sí que afortunadamente nosotros, la verdad es que en los últimos 3 o 4 años, cada año hemos incrementado nuestro número de donantes de médula ósea, algo que no desafortunadamente, sino es simplemente porque hemos cambiado nuestros criterios a la vista del tipo de trasplantes que se realizan, que hemos disminuido la edad de la posibilidad de hacerse donante de médula ósea de lo que era hasta finales del año anterior, que eran los 55 años, ahora el máximo son los 40 años, con lo que obviamente el próximo año vamos a tener menos donantes, pero no significará que ha habido una disminución de la solidaridad de los canarios, sino simplemente que los criterios médicos van cambiando, como en multitud de técnicas médico-sanitarias, que tenemos que adaptarnos a lo que es la realidad, a lo que necesitan nuestros pacientes. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje positivo, un llamamiento a la solidaridad que reiteramos aquí desde Buenos Días Canarias. Gracias a Vicente Peña, que de nuevo nos acompaña, coordinador regional de trasplantes. Señor Peña, gracias por estar con nosotros un día más. Muchas gracias a ustedes y a todos los que han sido donantes y a todos los que desean serlo, que era el Día del Donante hace 3 o 4 días. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.